Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas y a todes, ¿por qué no? Para el que le quepa el sayo. No, no le digan a Kelly que dije todes porque es algo que le genera bastante conmoción y escándalo. Así que bueno, quedará como un secreto de la cátedra. Bueno, espero que estén muy bien, decía. Eh, que se hayan aventurado en la lectura de esta novela, que es la que nos corresponde en el día de hoy, que es Aura, un texto que a mí siempre me encanta trabajar, lo trabajo todos los años y me sigue deparando sorpresas y también me sigue maravillando, no solo en relación a la idea de la escritura, sino también a la manufactura, ¿no? A esta especie, a eso que decíamos la clase pasada sobre la muñeca menor, a esa trama con la que construye el texto Fuentes, muchas veces incluso muy líricamente, ¿no? Bueno, la novela decíamos, y antes que nada vamos a empezar entonces con la primera polémica, porque se trata efectivamente de una novela, no lo sé. El propio Fuentes la presentaba como una novela completa, y entonces eso nos estimula a pensar que sí, que se trata de algo parecido a lo que hoy llamaríamos novel o novela corta. Eh, Vieron que es un formato muy controversial en general, está como a mitad de camino entre el cuento largo, la novela corta. Tiene mucho también como de contextual en relación a la tradición. Ustedes saben que, por ejemplo, los cuentos en la tradición anglosajona, pero sobre todo norteamericana, las short stories norteamericanas, sobre todo del siglo XX, son muchísimo más largas que las latinoamericanas, por poner solamente dos ejemplos, ¿no? Por lo cual, la extensión de Aura, sin lugar a dudas, estaría dentro de lo que sería una short story para los norteamericanos. Bueno, nada, lo cierto es que a mí tampoco es que me vuelven loca esas distinciones, digamos, no me parece algo tan interesante para trabajar, pero sí me parecía que debía plantearles a ustedes el enigma. Sobre todo, ¿por qué? Porque van a ver que la desdichada no, la desdichada es un cuento. Digo, está catalogado como cuento. Pese a que igual, fíjense que siempre está ahí como en el borde, porque la desdichada, que es el texto que tienen para leer para la próxima, está en un libro que se llama Constancia y otras novelas para vírgenes, ¿no? Entonces ya también eso implica cierta visión medio como rupturista respecto del género. Bueno, nada, no tengo yo una definición sobre qué es, tampoco me afecta particularmente. Sí creo que si pensamos que el cuento tiene que tener como una unidad narrativa, eh, vieron cómo es igual la teoría literaria, ¿no? El cuento debe tener una serie de cosas que el 50% de los cuentos concretamente después no tienen, pero si pensamos que tiene que tener una unidad narrativa única, lo cierto es que en este texto hay como algo que no es que hay varias unidades narrativas, pero sí algo como que se desenvuelve, ¿sí? Y en ese sentido podríamos pensar que la estructura nos invita a pensar en algo más parecido a la estructura de una novela. Bien, les decía, Aura entonces, paradójicamente, es en realidad anterior al texto que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan ustedes? La muñeca reina era de Cantar de Ciegos, que es, si no me fallan los números, creo que es del 64. No me lo anoté. Sí, del 64. Esta novela, Aura, es del 62, año que también es muy importante y esto me parece importante también pensar, digo, siempre hablamos como del autor en su época y también me gusta pensar como de la obra en el proyecto general artístico del autor, ¿no? Bueno, en el caso de Aura salió en 1962, en el mismo año en el que salió una de las novelas centrales de la bibliografía de Fuentes, que es La muerte de Artemio Cruz. Hablamos sucintamente sobre eso. La muerte de Artemio Cruz es uno de los libros como capitales del movimiento que llamamos el boom. Capitales también en el sentido de los primeros, de los que terminaron de conformar el movimiento. Y quería decirles algunas cosas, digamos, no es casual que haya escrito estos dos libros que tienen apariencias tan diferentes, trabajan desde géneros incluso muy diferentes, que los haya escrito el mismo año, ¿no? ¿Por qué? Porque en los dos lo que aparece es una indagación técnica sobre el uso del narrador, sobre el uso en este caso de la segunda persona. Ahora por supuesto, nos vamos a dedicar buena parte de la clase a pensar eso sobre cómo funciona en Aura, pero sí me parecía interesante presentarles a ustedes cómo explora esto en La muerte de Artemio Cruz. Creo que ya algo les había comentado la clase pasada.
En la muerte de Artemio Cruz tiene 3 narradores diferentes, ¿sí? Lo que narra es efectivamente la muerte, o sea, el periodo que va entre que un tipo tiene, yo creo que es una isquemia, ahora no me acuerdo, o sea, una ACV, o sí, creo que es una isquemia, y se muere, ¿no? Para eso entonces usa 3 narradores diferentes. Un narrador de primera persona que es el narrador del presente agónico, ¿no? Así lo llamó la crítica. El narrador de la agonía está narrado en primera persona. Es un narrador muy interesante porque es completamente asintáctico, ¿no? Es más bien como está invadido como por los sentidos. Desde el punto de vista como técnico también presenta unas complejidades interesantes. El grueso del texto, el grueso de la historia de Artemio Cruz la conocemos a través del narrador de tercera persona. El narrador de tercera persona es el narrativo, el que justamente usa para contar los distintos episodios de la vida de Artemio Cruz. Episodios que no están contados cronológicamente, están salteados, pero que nos ayudan a conocer la vida de este Artemio Cruz. Como ustedes saben, a Fuentes le interesaba, sobre todo cuando trabajaba con el género realista, le interesaba particularmente trabajar como con el componente político, ¿no? La historia política reciente de México, lo que tenía que ver, como decíamos antes, ¿no? Con el arco de la revolución, el arco que dibujaba la revolución mexicana. Y decíamos, justamente a partir de este uso de tercera persona es que vamos a seguir la vida, distintos episodios en la vida de este personaje, Artemio Cruz, que empieza siendo un descastado, ¿no? Prácticamente un chico de la calle, se une al movimiento revolucionario. Vieron cómo hablamos en su momento cuando fue de Rulfo sobre la Revolución Mexicana, esta especie como de guerra civil sin demasiado orden y concierto. Bueno, este Artemio Cruz va pasando de bando de acuerdo a cómo van triunfando y va también escalando en la jerarquía del ejército, hasta que finalmente el final de la guerra civil lo encuentra ocupando un lugar preponderante, siendo una joven promesa del gobierno en gestación, el gobierno del PRI. Se recibe de abogado y empieza a escalar, ¿no? Escalar socialmente y sobre todo escalar también en el Estado mexicano. Él es uno de los artífices de esta progresiva corrupción del Estado mexicano, ¿no? Del Estado priista. Hay una serie de episodios que va narrando el texto que en general lo pintan como un sujeto bastante abyecto, ¿no? Un tipo corrupto, es el que vende una de las ramales privatiza, digamos, a manos norteamericanas, uno de los ramales de los trenes y demás. Es un personaje de una moralidad muy, muy, muy sospechosa, vamos a decir. La novela, y esto es lo interesante que tiene, el uso de la tercera persona, la novela forma parte de una gran tradición dentro de la literatura latinoamericana, que fue la novela filosófica, digamos, ¿no? Ustedes saben, el existencialismo, el movimiento francés, concebía como una de las formas de indagación y de puesta en acto de la filosofía la escritura de ficción. De ahí las novelas del propio Sartre, las novelas de Albert Camus o también de Simone de Beauvoir, ¿no? Fíjense que como 3 popes del existencialismo que pensaban que había algo que podía dirimirse en términos de la filosofía, podía dirimirse en la ficción. Ahí ya hay una cosa que a nosotros a lo mejor ahora nos resulta un poco de modé, pero en su momento fue muy sorprendente. Eso impactó, decíamos, poderosamente en la cultura latinoamericana. Nosotros tenemos muy buenos escritores que han trabajado desde la perspectiva de la novela filosófica y sobre todo desde la novela existencialista. El más popular probablemente sea Onetti, nosotros vamos a ver algo de Onetti después. Pero también Donoso tiene alguna novela filosófica. Y para mí, al día de hoy, ¿no? José Pablo Feynman es como el pope de la novela filosófica argentina en este momento, ¿no? Y que hace muy buenos textos. No sé si leyeron alguno de La crítica de las armas. Ahí, miro para allá porque ahí tengo una sección. No sé qué pienso que voy a llegar a ver hasta allá, ¿eh? Ahí creo que está el fantasma de Heidegger también. Ven que, miren, llego a ver. Llego a ver hasta la biblioteca. Bueno, quiero decir, hay ahí una especie de tradición muy importante, una tradición que también en cierta medida podemos pensar que se inaugura junto con la muerte de Artemio Cruz.
estos son excursus, pero que me parece que son importantes también para ustedes porque les dan también un panorama general sobre, digo, no vamos a trabajar con la muerte de Artemio Cruz, otros años trabajaba, pero bueno, les cuento estas cosas que también me parecían interesantes para ustedes. ¿Por qué decimos que es una novela existencialista? Bueno, los episodios que elige narrar de la vida en tercera persona, de la vida de Artemio Cruz, son todos momentos decisorios, ¿sí? Momentos en los que Artemio Cruz pudo elegir, en definitiva, una forma de vivir, una forma de ser, y la singularidad, van a decir los críticos, es que Artemio Cruz siempre opta, digamos, en términos de Heidegger, por lo inauténtico, ¿no? Opta por la máscara, siguiendo un poco la metáfora de Rosalba Campra. Por eso decimos que es una novela existencialista. Ojo que no es tan burdo esto, ¿eh? No es que ustedes cuando lo leen dicen, el tipo está pensando entre dos cosas, porque sería reberreta si lo hiciera de esa manera, y la novela está muy, muy bien hecha. Pero sí es cierto que tiene este componente, ¿no? De los momentos decisorios. Recuerden que para el existencialismo decidir era una obligación, era una especie de imposición. Estar vivo es tomar una serie de decisiones. Decidir es un imperativo moral también. Lo que decido para mí, decía Sartre, lo decido para el mundo, ¿no? Y en ese sentido es que aparecen estas decisiones también altamente controversiales, ¿no? Del personaje de Artemio Cruz. Bien. Lo que nos importa a nosotros es que también en esta agonía de Artemio Cruz aparece otro narrador, aparece un narrador de segunda persona. El narrador de segunda persona, no hace falta que les diga a ustedes, es un narrador muy, muy, muy poco habitual en la literatura, sobre todo en textos de largo aliento, como el que vamos a leer hoy. Hay algunos otros escritos, después voy a ir igual, voy a relevar algunos casos, pero hay algunos otros escritos, pero lo cierto es que hay muy poco escrito. Vamos a ver que es en realidad un narrador difícil de trabajar. Mucha gente va a decir que también no hay mucho cultivado en relación a eso porque es un poco encorsetado, ¿no? Nos da menos posibilidades de acción. Yo creo que sí es verdad lo del corset, pero sin embargo creo que hay algunas cosas que se libran también, se liberan cuando uno elige el narrador de segunda. Lo interesante es que el narrador de segunda en Artemio Cruz, o sea, quiero decir, evidentemente Fuentes estaba indagando en esta segunda persona y por eso elige trabajar estos dos textos que trabajan con esta forma, con este narrador, que no va a volver a trabajar en toda su vida, los trabaja en forma paralela. Lo interesante es que no es el mismo uso de la segunda persona que tiene la muerte de Artemio Cruz que Aura. Después vamos a trabajar un poco sobre Aura, pero les adelanto, eso sí, que en la muerte de Artemio Cruz la segunda persona está puesta, los críticos van a decir, de una forma súper yoica, ¿sí? Va a ser una especie de mirada moral sobre sí mismo, ¿sí? El tipo que le va a estar diciendo qué es lo que hizo mal, qué es lo que tendría que haber hecho y cómo tendría que haberlo modificado. Por supuesto, la hipótesis atrás de esa segunda persona es que es él mismo, ¿no es cierto? Condenando sus propias decisiones, mirándolas a destiempo y condenándolas y hablándose a sí mismo en segunda persona. Acá viene una pregunta que siempre me encanta hacer cuando estamos en vivo, pero desgraciadamente las condiciones no me lo permiten, que es una cuestión como casi de estadística personal. Siempre me interesa saber en qué persona se habla cada uno de ustedes, ¿sí? Todos nos hablamos a nosotros mismos en alguna persona gramatical, ¿sí? Cuando quiero creer que todos, o sea, quiero creer que no me van a dejar sola en este padecimiento mental. No, pero bueno, hay gente que se habla a sí mismo en primera persona. Ay, no puedo creer lo boluda que soy, ¿sí? Hay gente que se habla a sí misma en tercera persona. Ay, Marta, por favor, siempre cortás mal los fideos, ¿no? ¿Sí? En tercera persona, dije bien, ¿no? Y hay gente que se habla a sí misma en segunda persona. Bueno, esa parece ser la elección de Artemio Cruz, la elección de esta forma de trabajo con la segunda persona que elige Fuentes, ¿no? En el caso de Artemio Cruz, decíamos, esta segunda persona se recrimina a sí mismo, ¿no? Una serie de elecciones, tampoco, no es que se condena permanentemente, ¿no? Pero, digamos, es la mirada moral del asunto, ¿no? Vamos a trabajar igual, hoy es el tema, digamos, la segunda persona de esto y el uso del fantástico son los dos temas que concentran la atención sobre este cuento, ¿no? Pero
Les quería decir antes de empezar, así que pensando un poco en esta introducción, en decirles qué lugar ocupa Aura dentro de la bibliografía del autor, que también, no solo dentro de la bibliografía del autor, este libro es muy importante, igual que La muerte de Artemio Cruz, sino que es también parte indiscutible del canon mexicano, ¿sí? Al punto de que es libro obligatorio de lectura en la escuela secundaria, ¿sí? Ahora no me acuerdo de qué año, pero está dentro del canon de lectura. Digo porque esas cosas también significan, ¿no? O sea, nos iluminan diferente la forma de entender la obra de un autor. Les dejo en el Classroom, además, tres textos que me parece que pueden a ustedes asistirlos de alguna manera o darles algunas otras explicaciones accesorias que no van a aparecer acá. Acá nos vamos a centrar más que nada, como siempre, en lo que tiene que ver como con la cocina de la escritura, ¿no? Lo que tiene que ver con los resortes que hacen funcionar al texto concretamente, y las interpretaciones sí, vamos a ver algunas cuestiones de ellas, pero sí les dejo los textos para que los lean. Les dejo textos de Mendoza y de Castañón, que están acá, en este libro. Miren, qué lindo este libro, esta colección que tenía el grupo editorial Norma, ¿no? Acá está la obra, Carlos Fuentes, Aura, y del otro lado venía una suerte de como de recorte biográfico sobre Fuentes y algunas interpretaciones sobre la obra, que son estos dos textos, ¿no? El de Mario Mendoza y de Adolfo Castañón. Se los dejo a los dos para que los lean. Son textos cortitos, muy breves y muy generales, digamos, sobre Aura. Y les dejo un tercer texto que es de María Negroni, es el libro que a mí me encanta, que se llama Galería Fantástica. Ya les había dejado uno para ver la muñeca reina, creo que se los había dejado por lo menos. Y les dejo ahora entonces también este texto que a mí me encanta, que es sobre Aura, concretamente. Vamos, la clase de hoy va a ser como, les prometí que iba a ser más corta, o sea que la clase pasada los llené de información, porque esta se suponía que iba a ser más corta, espero cumplir con mis promesas. La idea es que vayamos como desde lo general hacia lo particular, ¿sí? Vamos a ir como desde de algunas interpretaciones y algunas cuestiones que tienen que ver con estos dos grandes grupos de conceptos interesantes, que son el tema del género y el tema del narrador en esta obra, y vamos después a ir concretamente hacia la escritura y vamos a ver cómo todo eso, lo que a mí más me gusta, cómo eso trabaja concretamente en el texto. Sobre las interpretaciones, les dejo el de Mendoza, que para mí es muy flashero, porque lo que dice Mendoza sobre el texto es que Aura es, en definitiva, una forma como cifrada, cifrada, ¿no? Como en código de la narración de un aquelarre, ¿no? De una misa negra, de un acto de magia negra. Yo no tengo ninguna idea de cómo funcionan esas cosas. Digamos, tengo solamente la apariencia de bruja, pero ninguna otra cosa vinculada ni a la magia, ni blanca, ni negra, ni de ningún otro color. Pero lo cierto es que Mendoza ve y analiza y concretamente propone una lectura de 1 a 1, ¿sí? O sea, cada momento del aquelarre, de este como espacio de la magia negra, se corresponde con uno de los momentos del libro. Eso es lo que hace Mendoza de una forma como muy esquemática. No voy a reproducirla acá, además, porque tengo como cierta incapacidad por recordar bien todo lo que tiene que ver con la información de lo místico, es como que se me escapa. Bueno, lo que tiene que ver con la magia negra también, evidentemente, no tengo ninguna capacidad para recordarlo. Esa es entonces la hipótesis principal del texto de Mendoza, que hace, como decía antes, ¿no? Hace un buen recorrido, un buen despliegue indicando cada una de estas cosas. Pero hay como una hipótesis subsidiaria que a mí me interesa y que también es como de larga tradición en el análisis de Aura, porque lo que dice también Mendoza es que el texto lo que busca, en definitiva, dice, el texto lo que narra es una búsqueda de la identidad personal. Una búsqueda de la identidad personal que viene a estar como identificada, sintetizada en el personaje de Felipe Montero, que trabaja a partir como de reunir esa especie de desdoblamiento entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Mendoza dice, Montero es en realidad uno, él tiene una hipótesis después sobre eso, la vamos a ver un poquito más adelante, pero uno que comprende la parte femenina y la masculina, ¿no? Es a la vez también
algo como de consuelo, ¿no? Una especie como de dualidad que conforman juntos, sobre todo en el acto, se nota, ¿no? Cuando tienen sexo y demás, la idea de que son en realidad una unidad. En eso se fundamenta Mendoza para decir lo que dice, ¿no? Voy a leerles una cita de Mendoza. Fíjense, dice, la identidad que logra Montero no es lo que cabalmente se entiende como tal. No hay unidad, sino pluralidad. Montero logra una identidad con el correr del texto, dice, pero la paradoja es que esa identidad que suele entenderse como una unidad, dice, en realidad es una pluralidad, ¿no? Una pluralidad de sujetos. Al igual que Consuelo, Felipe Montero son dos, ¿no? Me parecía interesante esta idea de pensar, ¿no? Siempre hablamos como de la identidad cuando hablamos de lo latinoamericano también, y tratamos de pensar y de explorar qué tiene que ver con la identidad latinoamericana, y siempre aparece esta idea de que la identidad es una cosa, en primer lugar, ya bastante polémico, y en segundo lugar, una cosa que una vez que alguien se obtiene, descubre, ¿no? Que queda así, ¿no? Algo que se cristaliza de alguna manera. Y lo cierto es que este texto en particular viene como a desarmar también un poco esa idea. La identidad no es una, ¿no? La identidad es una pluralidad de sujetos en este caso. Y después, digo que eso también aplica a la literatura latinoamericana, ¿no? La identidad no es una, ¿no? Es una pluralidad de identidades. Y por otro lado, ¿no? Esta idea totalmente, me parece a mí, desarmable, de que la identidad es algo que una vez que uno, bueno, accede, ¿no? Una vez que, bueno, descubro cuál es mi verdadera identidad, eso queda de alguna manera cristalizado, fijo en el tiempo, y que me parece que nada que ver. Mendoza también usa para validar esto que habla sobre la identidad, sobre lo femenino y lo masculino. Perdón, no es solamente Mendoza, les quiero decir, por eso decía, es una idea de como de larga tradición adentro de la crítica, la idea de que Aura es un trabajo sobre la identidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre Luis Hars, el crítico, uno de los primeros críticos de los críticos que construye la lectura sobre el boom, que escribió ese libro que se llama Los Nuestros? También lo miro porque está por allá. También Hars dice, cuando escribe ahí en Los Nuestros, dice que esto que plantea Aura, que es el problema de la identidad, es una constante de su obra. Dice, va a ser como algo que va a aparecer una y otra vez en la obra, ¿no? O sea, en definitiva, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿No? Si es que soy algo. Decía, el epígrafe de Michelet, entonces, es el que le da a Mendoza también cierto aval, el epígrafe que elige el propio Fuentes, para pensar en esta especie de idea de la dualidad. El hombre caza y lucha, dice el epígrafe. La mujer intriga y sueña. Es la madre de la fantasía de los dioses. Posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses son como los hombres, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Por supuesto, podríamos hacer mierda esta cita desde el punto de vista de la teoría literaria feminista. No vamos a ocuparnos ahora en eso, pero sí me parecía interesante ver cómo un poco la hipótesis del propio Mendoza se ve sustentada por esto. Recién cuando la leía pensé en algo que no les dije, no me anoté en el guión de la clase para comentar, que es que el propio Fuentes decía que él en realidad había escrito Aura bajo el influjo de una película japonesa cuyo nombre desconozco. La información está en el artículo de Negroni. Tampoco pude conseguir nunca la película japonesa. Así que si la consiguen y la ven y después me cuentan a ver si en qué medida hay una deuda ahí que el propio Fuentes, asumía de forma muy alegre, o no. Y esto también me sirve para decirles que Fuentes era, además era un tipo muy leído, ¿no? Muy lector, sabía un montón sobre cine clásico, y sobre cine clásico de Hollywood y de otras latitudes. Hay muchas de sus obras que en algún punto se vinculan de alguna manera con alguna película, ¿sí? No es Aura la excepción. Sabía un montón de cine. De hecho, tiene un libro entero sobre eso. Algo que se llama, ahí lo miro pero no lo encuentro, La cinta plateada, una cosa así, que es sobre cine. Y de hecho, yo una vez escuché una charla entre él y Cabrera Infante, que también sabía cualquier cantidad, sobre todo el cine de Hollywood clásico,
Y era impresionante, porque aparte se sabían hasta los créditos de una película de 1934 y ellos se sabían los créditos que había hecho la iluminación de esa película. Formidable. Una memoria extraordinaria también aplicada a esas cuestiones. Bien. Esto, por otro lado, fíjense cómo en el fondo la cita de Mendoza, que Mendoza ubica esta dualidad y trata de montarla por sobre esta especie de dualidad también en lo genérico, ¿no? Nos sirve a nosotros también para pensar en uno de los grandes tópicos desde donde quería que nosotros analizáramos el texto, que es desde el género fantástico, ¿no? Porque ustedes recordarán, la idea esta propia de que la identidad es dual, ¿no? Es doble, hay algo que se desdobla, algo que aparece dos veces, es uno de los tópicos clásicos de la literatura fantástica, ¿sí? Uno de los temas más recurrentes de la literatura fantástica y para mí de los mejores, porque de hecho hoy me molesta el pelo, porque de hecho es uno de los temas que también, ¿vieron? Por ejemplo, podríamos pensar otro tema, ¿no? También interesantísimo, de larguísima trayectoria, el tema del fantasma, que también son muy interesantes, de la línea divisoria entre la vida y la muerte, creo que en algún momento lo hablamos, pero sin lugar a dudas, para mí, uno de los más fecundos desde el punto de vista metafísico, digamos, desde lo que más nos sirven para pensar en algunas cuestiones de lo filosófico, es el tema del doble. Tema que la literatura fantástica y sobre todo la literatura fantástica moderna ha abordado desde sus orígenes. El mejor cuento de doble, por si a alguien le interesa concretamente trabajar con este tópico, para mí el mejor cuento de dobles que yo he leído, y miren que he leído un montón porque me interesa el tópico concretamente, es uno de los primeros, que es William Wilson. No de los primeros, había gente que trabajaba sobre esto, pero del cuento moderno, ¿no? De los primeros es William Wilson de Edgar Allan Poe. Texto extraordinario que condensa para mí lo mejor del tratamiento del tópico, ¿sí? Así que si alguien tiene ganas de leer, si no lo leyeron el cuento, léanlo, porque además creo que es uno de los mejores de Poe, junto con La caída de la casa Asher, probablemente. Está ahí peleándole palmo a palmo el lugar, y estamos hablando del tipo que en definitiva terminó de cristalizar el cuento moderno, nada más y nada menos, así que es bastante decir eso sobre el bueno de William Wilson, que no tenía nada de bueno. Bien, ustedes habrán visto, a ver, cuando yo elegí trabajar con fuentes y elegí que sea él, mayoritariamente, quien nos muestre también un momento del siglo XX, que es el momento del boom. Digo, después vamos a ver a García Márquez, pero van a ver que va a ser muy tangencial. Nos vamos a concentrar sobre todo en la figura de Fuentes para entender el boom. Yo les dije, hice un recorte de su obra, y hice un recorte que de última toma una de las dos grandes porciones del texto. ¿Se acuerdan que les decía, no? El propio Fuentes dividía toda su obra cuentística y novelística entre lo natural y lo sobrenatural. Bueno, yo les dije, nosotros vamos a trabajar exclusivamente sobre lo sobrenatural, y quería que ustedes además vieran. Hablamos todo el tiempo del fantástico, hablamos un montón, es uno de los tópicos que aparece, uno de los géneros que aparece muchísimo en el programa. No por capricho mío, es uno de los géneros más importantes para la región. Pero, a ver, tenía miedo que ustedes tuvieran una visión como muy esquemática del género. Bueno, este tipo trabaja con el fantástico para este tipo es esto. Y lo cierto es que lo que nos muestra la profusa obra de Fuentes, que escribió un montón, y que escribió también un montón sobre fantástico, es las distintas aproximaciones que se pueden hacer, los distintos trabajos que se pueden hacer sobre el género, ¿sí? Digo esto también un poco a conciencia de que hay una mirada moderna, digo, actual, quiero decir no moderna, actual sobre los géneros, que tiende a pensar que los géneros son estructuras como inservibles, desde el punto de vista sobre todo como de la experimentación, porque son estructuras demasiado cerradas, ya han sido cultivadas, ya han sido trabajadas por todos, tienen valor más que nada comercial. Hay un montón de escritores y escritoras que respeto un montón, que piensan desde esa perspectiva de los géneros, ¿no? De hecho, María Negroni, ¿no? Que yo es tipo una de mis personas más admiradas, y sin embargo tiene esta mirada sobre los géneros, ¿no? Los géneros son estructuras inservibles para ella. Todo lo que se quiera acoplar a una mirada genérica, ya para ella es objeto de descarte prácticamente por comercial, digamos, ¿no? Bueno,
Después igual no lo lleva a la práctica, porque fíjense que escribe sobre toda esta gente, que escribe sobre todos estos textos que tienen una mirada genérica. Bueno, yo no tengo esa mirada sobre el género. Yo creo que el género... Yo voy a seguir a otra de las personas que más admiro, que es Liliana Bodoc. Y Liliana Bodoc decía que el género es una forma probada de la cultura. Y que como tal, merecía alguna manera, algún tipo de reconocimiento, ¿sí? Eso a mí siempre me pareció formidable, me pareció que era... Porque ella decía, a ver, ¿quién soy yo para desdeñar algo que viene funcionando en las sociedades como forma de contarse historias? Viene interpelando a hombres y mujeres desde hace 2 o 3 milenios, ¿no? Eso me parecía interesante. Ella tenía una mirada sobre el género que decía, no es que el género repite permanentemente lo mismo, ¿no? Y fíjense lo que ella usaba la analogía con el teatro no, creo que se llama no, una de estas formas de teatro japonesa. Decía, bueno, el teatro no, que es como un baile, ¿no? Donde los personajes van como siguiendo una serie de movimientos, son movimientos muy reglados, muy estipulados, son siempre los mismos. Cuando alguien llega a ser excelso en el arte del teatro no, cuando alguien llega a ese grado de perfección y de reconocimiento del resto, decía Liliana Bodoc, puede agregarle un gesto, ¿no? Decía, todo eso y este gesto. Decía, bueno, eso es un poco lo que ella decía, yo pretendo hacer con el género fantástico, agregarle de última un gesto. Bueno, y a mí me parece que esa es una linda metáfora para entender también cómo pueden funcionar los géneros. No estoy diciendo con eso que para alguna gente el género no sea un corset, que no sea también una forma de presentarlo para el comercio, todo eso lo entiendo perfectamente, pero sí me parece que ignorar una forma probada de la cultura es un gesto que muchas veces tiene algo como de elitista, ¿sí? O que por lo menos no contempla lo que el lector trae consigo, todo lo que el lector trae armado y desarmado sobre la mirada genérica y que aporta también a la lectura del texto, ¿no? Sí, espero que María Negroni no vea esta clase. Si la ve, quiero decirle que igual para mí ya sigue siendo una genia, ¿no? Pero esta distinción para mí sí es importante y tenía que ver con el género. Bueno, la forma entonces decía, este excursus fue para decirles que traté de elegir 3 textos de fuentes en los que el fantástico, como decíamos, si se quiere, está trabajado de maneras diferentes. En La muñeca reina, decíamos, aparecía esta atmósfera fantástica, concentrada exclusivamente en una porción del texto, ¿sí? Cimentada antes, ¿no? Aparecían algunos elementos que daban lugar a esta interpretación, pero que en realidad estaba concentrada exclusivamente en un espacio concreto y en un espacio también concreto del texto, ¿no? En un fragmento exclusivo del texto. Bueno, vamos a ver en La desdichada, no les quiero adelantar demasiado la lectura, sí les voy a decir que Aura es probablemente el texto donde Fuentes aborda el género fantástico de forma más canónica, ¿no? Si se quiere. Es un texto, un relato fantástico, no voy a entrar en la disquisición de cuento novela, un relato fantástico, voy a decir perfecto, pero lo que quiero decir es muy adecuado a la norma, ¿sí? Tiene todo, la construcción de la atmósfera está también, pero está también la vacilación, ahora después vamos a ver entre qué y qué, está también la construcción del personaje, del narrador no confiable, todo eso lo vamos a ver, aparece todo en el texto y está durante todo el texto, aparece el elemento sobrenatural, aparece todo. El texto, como decíamos antes, nos plantea como 3 grandes enigmas, podemos pensar, ¿no? Ahora concretamente el texto. Nos plantea como 3 grandes enigmas, 3 grandes preguntas. Los 2 primeros, el texto los resuelve y el tercero vamos a ver que no. ¿Cuál es el primero de los enigmas? Bueno, el primero de los enigmas es como el más superficial del texto, ¿no? ¿Qué es Aura? Es el enigma, además, que le sirve mucho a Fuentes. ¿Por qué? Porque es el enigma donde a nosotros se nos revela mucho antes que al personaje, ¿no es cierto? Nosotros ya en el segundo, tercer capítulo, nosotros ya tenemos claro que Aura y Consuelo son la misma persona, me parece. En mi larga trayectoria leyendo este texto con otros, me dice que siempre se dan cuenta antes y que en realidad lo que sigue después es algo que también es un tópico interesante para trabajar desde la perspectiva de la ficción, que es
problematizar esa distancia, la distancia que hay entre lo que sabe el personaje y lo que sabe el lector, ¿no? Y el lector que se desespera diciéndole, pero ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que Aura y Consuelo son la misma? ¿No ves que se mueven iguales? ¿No ves esto? Que es tan evidente que salta a la vista. Bueno, que por supuesto a Felipe no le salta a la vista porque Aura tiene una carnadura, ¿no? Y porque nosotros venimos preparados como para lo fantástico. Pero lo cierto es que hay como una especie de distancia importante entre lo que uno sabe y lo que sabe el personaje. El segundo de los enigmas es en realidad, aparece más adelante como problema en el texto, que es Felipe. ¿Sí? Y eso lo venimos a resolver en la última parte, casi sin saber que era un enigma, lo venimos a resolver en la última parte cuando nos enteramos que Felipe y Llorente son la misma persona. Si alguien no leyó el cuento, el texto, les digo, lo voy a poner ahora que lo pienso, lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. No avance, porque no paro nunca de spoilear. O sea, les arruino por completo la experiencia de lectura. Si arruiné Pedro Páramo, esto es como 10.000 veces peor. Así que, si alguien no leyó el texto, paren ahora y vayan a leer. Aprovechen que esta es una clase grabada. Decíamos, el segundo de los enigmas, que es este, que es Felipe Montero, se nos revela a nosotros de manera súbita, ¿no? Casi como si fuese una cachetada total, ¿no? En el último capítulo. De hecho, yo creo que el texto está tan bien armado desde el punto de vista como de la estructura, ¿por qué? Porque nos tiene a nosotros tan preocupados por esto de, pero ¿cómo puede ser que no se dé cuenta que Aura y Consuelo son la misma? ¿No ves? Se mueven, sale una de la habitación, está en la misma, ¿no? Nos tiene tan preocupados con eso que nunca se nos plantea la duda, bueno, pero asumo, por mi historia de lectura también lo avala, pensar que no se nos plantea en general la duda de qué es este Felipe Montero, que nos cachetea al final con esta revelación, ¿no? De que Felipe es el general Llorente y que se encuentra con su amada, digamos, con su amante, una y otra vez cíclicamente en el tiempo, ¿no? El tercero de los enigmas no está resuelto en el texto, y es un enigma que quizás ustedes ahora me digan, bueno, para mí eso no se me planteó como problemática, pero que todos los críticos coinciden en señalar. El tercero de los enigmas tiene que ver con justamente la figura del narrador, ¿sí? Y lo que va a decir Castañón, el otro texto que les dejo, Adolfo Castañón, es que la pregunta que nunca se resuelve en el texto es la pregunta por el yo de ese tú. No sé, ahora a ver si logro hacerme entender. Nosotros entendemos que el narrador está narrado en segunda persona, ¿sí? Es un tú que le dice a Felipe Montero, lees ese anuncio, ¿no? Empieza así la novela, le dice, lees ese anuncio. Bueno, lo que dice Castañón, lo que nunca se revela en el texto, Castañón y muchos otros, es quién es el que dice ese tú, quién es el yo de ese tú. ¿Se entiende? Para eso hay en realidad una serie de... La crítica ha abordado mucho el tema, porque aparte es probablemente uno de los temas más interesantes desde el punto de vista también técnico de la novela. Han ensayado una serie de respuestas. Hay un texto de Gloria Durán que dice que el yo de ese tú sería el propio Felipe Montero, casi como en una forma medio como de trabajo parecido a la de Artemio Cruz, ¿no? Como un desdoblamiento del ser, el sujeto que se habla a sí mismo en segunda. Santiago Rojas, no les dejo el de Gloria Durán porque es medio pánfilo el texto. Santiago Rojas va a decir que la que está atrás de ese yo es Consuelo, que maneja después vamos a volver sobre la idea de manejar, pero que maneja a este Felipe Montero, le indica qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Hay algo del orden de eso. Castañón va a decir que el texto, el propio Castañón, el que ustedes tienen ahí, va a decir, tiene una hipótesis un poco más flashera, pero va a decir que en realidad el narrador es una suerte como de habla oracular, ¿no? Alguien que va guiando hacia el futuro, como prospectivamente en el texto al personaje. Y que por eso es velada, porque yo no me acuerdo, tenía un nombre, el habla oracular en los griegos, ¿no? Y ahora no me acuerdo cómo es que le decían. Pero bueno, es una forma sin lugar a dudas críptica, ¿no es cierto? Velada. Los oráculos nunca hablaban de forma transparente. Hablaban a veces en enigmas, hablaban, bueno, lo que dice Castañón es que lo que vendría a estar atrás, les digo que flashera la hipótesis, lo que vendría a estar atrás de este tú sería algo así como una especie de habla, de oráculo, ¿no? Que lo guía.
Yo no estoy muy segura. Igual a mí, digamos, no me interesa tanto la respuesta a la pregunta por quién es el yo de ese tú, como si todas las cosas que se suscitan, las preguntas y demás cuestiones que aparecen, cuando uno empieza a sacar, ¿no? Como si fuese de un tarro de pañuelos, empieza a sacar uno y uno, ¿qué significa el uso de esa segunda persona? ¿Sí? ¿Por qué alguien optaría en este contexto, en esta obra, para contar esta historia, por narrarla en segunda persona? La primera interpretación a la que, por lo menos todos los que nos formamos como seres humanos en la década del 80, la primera referencia que nos surge cuando hablamos de segunda persona, siempre esto surge en clase, son la larga serie de novelas de Elige tu propia aventura. ¿Sí? No sé si se acuerdan o si han leído alguna de las novelas de la colección. Lo cierto es que esas novelas de infantiles lo que tenían por objeto era producir una especie de identificación, ¿no? El tú al que alude es como una especie de evocativo. El tú al que alude el texto es el lector, exactamente. Hay una parte de la crítica que va como a abonar a esto y va a decir que esta es una de las formas de interpretar Aura, ¿no es cierto? Como si Felipe Montero fuera el lector, que se involucra también en esta trama que tiene mucho de romántico, pero también como de, ¿por qué no? De la duda ontológica del ser, ¿no es cierto? Yo creo que hay algo de eso. Sí, sin lugar a dudas hay como una especie de relación. Uno se siente ciertamente interpelado por ese tú, ¿no es cierto? Pero no termina de explicarlo. Claramente no es el mismo uso de Elige tu propia aventura y no tiene que ver con una mirada peyorativa sobre los Elige tu propia aventura, que son textos encantadores. Quiero decir que para mí es esta identificación entre el lector y el propio Montero es una más de una trama, un doble más, de una trama que en realidad está saturada de estos dobles, ¿no es cierto? Aparecen estos dobles por todos lados, ¿no es? Y esta es la innovación que propone respecto del tópico Fuentes. Quiero decir, no es solamente el doble de Felipe, no es solamente Aura y Consuelo, que son lo mismo, no es solamente, como decíamos antes, Montero y Llorente, no es solamente Felipe y su parte femenina, diría Mendoza. No es solamente Felipe y el lector, claramente. Tampoco es Aura y la coneja, que va y viene y que también hay como una especie de situación de duplicidad, ¿no es cierto? La trama está en realidad saturada de dobles. En vez de basarse en un único doble, ¿sí? Como William Wilson, hay solamente, digamos, una duplicidad en William Wilson, que es William Wilson y el narrador. Sino que el texto está como inflamado de dobles, lo cual me parece a mí es como una especie de mirada casi que se contagia hacia el mundo, ¿no? La idea de que todos somos el doble de algo, en definitiva. Creo que es el propósito también del texto. Perdón. Además de irlo minando de credibilidad, ¿no? Esto. Lo segundo que quería también señalar sobre esto, que me parece interesante, es que esta segunda persona que tiene el texto para mí, decía, también tiene un carácter, esto no lo dicen ni los tres textos que elegí ni ningún otro. O sea, es un poco una hipótesis mía, ¿no? Pero quiero decir, hay algo del texto que habla sobre otro tópico del fantástico, que es la hipnosis, ¿no? En esta especie de indicación que el narrador, que el yo le da al tú, ¿no? Lees esta historia, te tomas el colectivo, subes la escalera, ¿no? Le da una serie como si fuesen didascalias en el teatro, ¿no? Le da una serie de órdenes sobre lo que tiene que hacer. Hay como una especie de rémora, ¿no? De recuerdo del habla de la hipnosis, ¿no? Bueno, vieron la representación clásica de la hipnosis, ¿no? Al tipo al que le dicen, no sé, ahora cloquea como gallina, o ese tipo de representaciones, un poco de lugares comunes sobre la hipnosis. Lo cierto es que la hipnosis es también un tópico del género fantástico, ¿no? Ustedes saben que el mesmerismo tuvo un momento de enorme auge en la segunda mitad del siglo XIX, pero sobre todo en la primera del siglo XX, ¿no? Donde tampoco estaba muy claro su estatus, si era una disciplina científica, estaba como ahí, a mitad de camino. Para eso también hay un cuento de Poe, porque hay un cuento de Poe para cada cosa. Por lo menos para cada tópico del fantástico hay un cuento de Poe. Un cuento de Poe que a mí me resulta extraordinario, no me acuerdo si se los nombré ya, que es El extraño caso del señor Valdemar.
¿sí? Que es uno de los textos que trabaja sobre el tópico de la línea delgada entre lo vivo y lo muerto, no sé si se acuerdan. Y entonces es un tipo que va, un hipnotizador que pone en trance a un tipo que está al borde de la muerte. ¿No lo leyeron? Es un cuento genial. Léanlo también. Yo la verdad que además de dar literatura latinoamericana tendría que dar una materia que se llame Poe. No, pero es verdad que siempre me viene a cuento, siempre me asiste el bueno de Edgar. La próxima voy a venir porque saben que tengo un muñeco de Poe. No sé si habla bien o mal de mí eso, pero tengo un muñeco de Poe que alguien me regaló en una oportunidad. Tengo también uno de Jane Austen, ojo. Que alguien me regaló en alguna oportunidad, así que la próxima voy a venir acá y él directamente les va a contar a ustedes algunas de las tramas de sus historias. Lo cierto es que Valdemar también trabaja sobre la hipnosis y quizás puede ser una hipótesis un poco volada, pero para mí hay algo como de la narración, de la narratividad del trance hipnótico también en ese narrador. Sobre todo porque además, por otro lado, me parece que uno de los temas del cuento tiene que ver justamente con algo que se desnuda muy claramente en la hipnosis, ¿no? Que es en definitiva la manipulación. Si ustedes se ponen a pensar, el texto es en realidad una serie de todos los personajes en el texto son títeres de alguien. Algunos dirán, bueno, son todos títeres de Consuelo, ¿no? La propia Aura, que es un títere literal, ¿no? Alguien que repite mecánicamente los movimientos de Consuelo. Después, al final nos enteramos que quizás Llorente, por lo menos siguiendo la hipótesis de Santiago Rojas, quizás Llorente también sea una especie de proyección de la propia Consuelo, ¿no? Lo cierto es que todo el texto parece estar estructurado como una serie de cajas chinas de manipulación, ¿no? Una manipulación adentro de la otra. No queda muy claro quién está adentro y quién está afuera, pero son todas como instancias, ¿no? Está la muñeca vudú, no sé si se acuerdan, él come, se queda en la mesa agarrando la muñeca vudú. Aura, por afuera Consuelo, por afuera Felipe, o quizás Felipe y después Consuelo, no se sabe bien exactamente, el texto no responde mucho a estas preguntas, por suerte, si no sería bastante aburrido, pero lo cierto es que hay como una especie de mamushkas manipuladoras, ¿no? Ahí tienen un cuento, también para pensar en las mamushkas manipuladoras, donde hay como una especie de relación de manipulación permanente de unos por otros, por respecto de otros, ¿no? Si se fijan incluso en un último nivel, en un nivel que a Fuentes le resultaba particularmente siempre muy fecundo, hay como una especie de relación de manipulación, de nivel de manipulación incluso política, ¿no? Porque el propio Llorente, no sé si se acuerdan ustedes, forma parte, muy breve cuestión histórica, ¿no? En algún momento del siglo XIX, Francia quiso conquistar el terreno de México, lo conquistó durante un par de años, no duró mucho la intentona del imperio francés. Lo cierto es que Llorente era uno de los que desde adentro, un propio mexicano, digamos, que trabajaba por el dominio francés, ¿no? De ahí que después se tuviera que exiliar y demás. Y acá, y algo que no se le escapaba jamás a ningún autor de la década del 60, lo que nos invita también a pensar, esto es, en definitiva, ¿qué es, no? ¿Qué es el imperio? ¿Qué es el imperialismo? Sino la forma, en definitiva, que adopta un Estado para hablar de la manipulación. ¿Se entiende? O sea, la manipulación, esta que sucede entre los sujetos, llevadas como a nivel macro, tranquilamente puede entenderse como el imperialismo, ¿no? Tomar el dominio de un otro, ¿no? Y para hacerlo hablar sobre sí. En ese sentido también Aura trabaja en consonancia con Artemio Cruz, porque de última, Artemio Cruz también era un agente de la manipulación, también era un agente de la manipulación estatal, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Porque trabajaba para el imperio norteamericano, podríamos pensar. Así que ahí también hay una reflexión que me parece que va al unísono entre las dos novelas. Bien. Hice todo esto, espero que no haberme demorado demasiado. No tengo mucho registro del tiempo, por suerte, porque gracias a este nuevo método que he adoptado para la grabación, puedo perderme por completo en mis devaneos sin tener que estar preocupada por el relojito que me dice, ¡ya hablaste una hora! Pero bueno, tenía ganas de leer con ustedes por lo menos el primer capítulo para ver cómo funcionan todas estas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con el género fantástico, que es lo que vamos a concentrarnos ahora, y también con la segunda persona, y algo del último.
¿sí? O sea, vieron que la novela tiene 5 capítulos en total. El primero y el último es donde nos vamos a centrar en este momento. Capítulo 1 dice: lees ese anuncio. Fíjense que el primer verbo que elige es, la primera palabra que elige para empezar es un verbo, como para que quede bien claro cuál va a ser el narrador, ¿sí? El narrador de esta que va a ser en segunda persona está desde la primera palabra del texto. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti. ¿Ven lo que digo? No es tanto como alguien que describe lo que ya pasó, ¿no? Sino lo que indica lo que va a pasar en el texto, ¿sí? Esa es también una posibilidad que brinda el hecho de que trabaja con el presente. La segunda persona obliga un poco a trabajar con el presente, ¿no? Hay pocos textos, de hecho, la mayoría, todos, creo. Los que se me ocurren ahora que están trabajados en segunda persona están trabajados desde el presente, ¿sí? Saben ustedes que no es un tiempo que a mí me interese demasiado para pensar en la literatura. Pero bien, eso quería decir, ¿no? Se nota que no es alguien que viene a contar lo que vos ya hiciste, sino alguien que te viene a decir qué es lo que vos tenés que hacer, ¿no? Y sobre todo eso va a estar después cuando aparezca el futuro. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Ahí es muy subrayado. El tema de que no estamos hablando sobre el pasado del personaje. Yo te estoy diciendo lo que vas a hacer en el futuro. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa. Conocimiento perfecto, coloquial. Capaz de desempeñar labores de secretario. Juventud, conocimiento del francés. Preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. 3.000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada de estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que en las letras más negras y llamativas del aviso informen: Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815, acuda en persona. No hay teléfono. Fíjense qué interesante. Este primer párrafo es perfecto. ¿Por qué? Porque quiero decir, una de las cosas que justamente siempre decimos es lo difícil que es pasar datos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Creo que lo hablamos ya en otra clase. Pasar datos sobre el personaje. Si la novela empieza diciendo: Felipe Montero es un historiador joven que habla muy bien francés porque fue becario en la Sorbona. Pierde por completo interés, ¿no es cierto? Esas formas tan esquemáticas de presentación al personaje. Acá, de forma elusiva, logra, mediante un aviso clasificado, además, recurso siempre muy interesante, mediante un aviso clasificado y de forma elusiva, logra pasarnos un montón de datos sobre el personaje que hubiesen sido muy tediosos pasados de otra manera, ¿no? Eso siempre me resulta muy envidiable de él. Aparte tiene muy buenos primeros párrafos. También tenía el de, fíjense cuando lean La desdichada, también lo van a notar. Para mí, los buenos escritores saben construir esto es una hipótesis completamente ad hoc. Los buenos escritores saben construir muy buenos primeros párrafos. El mejor ejemplo de ello para mí es Cortázar, que no tiene un primer párrafo malo. Pero bueno, dejemos esto de lado por un segundo. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador joven, en condiciones semejantes a las tuyas, ya ha leído ese mismo aviso, tomado la delantera, ocupado el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Esperas el autobús, enciendes un cigarrillo, repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte. Fíjense que en la concatenación no hay adición, no están unidas nunca por i, ¿no? O sea, en casi todos son coma, punto, punto, ¿no? Como para producir también un efecto de ritmo. Obvio, para que digo eso, vienen ahí, pero no, eso no anula la regla general. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Ahí está la I que me viene a arruinar el Tienes que prepararte. Metes la mano en el bolsillo, juegas con las monedas de cobre. Por fin, escoges 30 centavos, las aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de hierro del camión, que nunca se detiene. Saltar, abrirte paso, pagar los 50 centavos, acomodarte difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie, apoyar tu mano derecha en el pasamanos, apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón, donde guardas los billetes.
Vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás a recordarlo sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. Me interesa esta parte, esta idea de cómo vivirás el día idéntico a los demás, esta idea como de cíclico, ¿no? De algo de tiempo cíclico que se repite, que un poco, quizás, capaz es medio volado lo que estoy diciendo, pero quizás funciona como prolepsis para este tiempo cíclico también en el que Consuelo logra retraer, volver a traer a la vida a Aura, ¿no? Que es lo que nos da, al final del texto nos da la idea de que no es algo que hizo específicamente acá, sino que es algo que hace cíclicamente para reencontrarse con su amante, ¿no? Acá. Al llegar a la página de anuncios, allí estarán otra vez esas letras destacadas. Historiador, joven. Nadie acudió ayer. Leerás el anuncio. Te detendrás en el último renglón. 4.000 pesos. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Fíjense, ahí hay como una especie de pequeño salto temporal. Ahora ya está yendo efectivamente a la calle de Donceles. ¿Dónde estoy? Acá. Caminas con lentitud tratando de distinguir el número 815 en este conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 junto al 200, el antiguo azulejo numerado, 47, encima de la nueva advertencia pintada con tiza, ahora 924. Levantarás la mirada a los segundos pisos. Allí, nada cambia. Las sinfonolas no perturban, las luces de mercurio no iluminan, las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios. Fíjense qué interesante cómo la duplicidad también atraviesa la arquitectura, ¿no? Dice, hay dos niveles, ¿no? En este primer piso, donde están todos los comercios, es el centro viejo de la ciudad, y el segundo piso donde todo permanece intacto, ¿no? Y esto también satura la trama de Dobles, pero además de eso, también viene a trabajar sobre una de las preocupaciones de Fuentes, que siempre tiene que ver como con el trabajo, esta especie como de cuestión a dos aguas, entre el México de antes y el México del ahora, ¿sí? No importa en qué consiste ese antes y no importa en qué consiste el ahora, porque en los 50 años que escribe Fuentes, eso cambió muchísimo. Pero sin embargo lo que sí acompaña toda la obra de Fuentes es esta permanente como oscilación, reflexión entre el México de antes, un antes que es un poco mítico, ¿no? Que quizás alude a la ciudad lacustre, que fue México, con los aztecas, y el México de ahora, que, por lo menos en la narrativa de Fuentes, está siempre como tendiente a la desertificación. Eso lo van a ver muy concretamente también en La desdichada, ¿sí? Vuelvo sobre el texto. Unidad del Tezontlé, los nichos con sus santos truncos coronados de palomas, la piedra labrada de barroco mexicano, los balcones de celosías, las troneras y los canales de lámina, las gárgolas de arenisca. Fíjense que, además de barroco, qué gótico que es, el auténtico gótico mexicano, podríamos pensar, ¿no? Que además está plagado como de estos santos truncos, ¿no? ¿Cómo dice? Santos truncos, sí, digo bien. Con estas gárgolas que decoran el centro de la ciudad, ¿no? Y que, otra vez, nos preparan, en un nivel un poco más subterráneo, nos preparan para lo que va a venir en el texto. Las ventanas ensombrecidas por largas cortinas verdosas, esa ventana de la cual se retira alguien en cuanto tú la miras. Miras la portada de Vides caprichosa, bajas la mirada al zaguán despintado y descubres 8:15, antes 69. Fíjense qué interesante, cómo el texto también lo que nos propone, cuando uno lee el texto por primera vez hay una serie de indicios que se nos pasan por alto, ¿sí? Ahora que ya lo leyeron, porque ya lo leyeron, si no les voy a arruinar por completo la lectura del texto, van a ver la cantidad de cosas que se les pasaron por alto en la primera lectura. Acá, él lo primero que hace, mira ahí y hay alguien esperando que él llegara, sabiendo que iba a llegar, que se corre ni bien él mira, ¿no? Ese alguien podríamos pensar que es Consuelo / Aura, ¿no? Tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro en cobre, gastada, sin relieves, semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales. Qué imagen, hablando de gótico. Imaginas que el perro te sonríe y sueltas su contacto helado. Fíjense que ya ahí empieza como, brevemente empieza como las alteraciones perceptivas, ¿no? La puerta cede al empuje levísimo de tus dedos y antes de entrar miras por última vez sobre tu hombro. Frunces el ceño porque la larga fila detenida de camiones y autos gruñe, pita, suelta el humo insano de su prisa. Tratas inútilmente de retener una sola imagen
de ese mundo exterior indiferenciado, ¿no? Las imágenes sensoriales aparecen muy fuerte, ¿no? La idea en este caso de lo auditivo. Y en segundo lugar, esta puerta que funciona casi como un portal mágico, ¿no? O sea, él va a cerrar esta puerta y va, en definitiva, a cortar con el mundo externo, con las coordenadas temporoespaciales que propone el mundo exterior, ¿no? Y fíjense, sale de ese, que es el territorio de lo externo, de lo ordenado, de lo razonable, y entra a este espacio, a este otro completamente espacio, ¿no? Esperen porque ahora me perdí. Acá. Cierras el zaguán detrás de ti, ya lo leí esto, tratas inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado. Iba por ahí, creo. Cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado, patio, porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Varias cosas ahí. En primer lugar, lo primero, fíjense, decíamos, ¿no? Casi como hay una epistemología del no saber en el texto. El tipo nunca va a saber nada de dónde está adentro de la casa. En primer lugar, por el que el principal sentido cognoscente, el de la vista, le falla sistemáticamente. No va a ver, porque hay poca luz en algunos espacios, hay mucha luz en otros. Lo cierto es que nunca va a terminar de ver el espacio en el que está. Y los sentidos de los que se va a valer, ya lo habíamos hablado en el caso de Rulfo, son sentidos que promueve la vacilación. Son sentidos vacilantes por sí mismos. En este caso, ¿cómo conoce el patio? ¿Cómo sabe que está en un patio con plantas? Por el olfato, dice, ¿sí? Y acá otra cosa que se monta por sobre lo anterior. Fíjense, este texto, nosotros podemos pensar cómo se arma la vacilación. Dijimos, este es un texto fantástico como más convencional. Por lo cual, para vacilar, el texto nos va a proponer dos lecturas, ¿sí? Dos lecturas posibles de eso que pasa. Por un lado, la lectura, por supuesto, la más obvia, la sobrenatural. Bueno, Montero es una reencarnación de Llorente, estos son dos amantes que vuelven a encontrarse, porque el tiempo y el espacio son una convención, en definitiva, de que de nada sirve, y que puede ser alterada, sin lugar a dudas, por esta mujer, que evidentemente tiene alguna clase de habilidad brujeril. Si quieren denominaciones más precisas, lo tienen a Mendoza. Yo digo brujeril. La segunda explicación, todo texto fantástico, dice Todorov, tiene que tenerla, es la explicación racional. Bueno, ¿qué pasa con Montero en ese contexto? ¿Qué le pasa a Montero cuando entra a esa casa? Bueno, la explicación racional va como soterrada y nos va como cimentando en algún punto la lectura, pero mucho va a tener que ver justamente con este carácter como esta idea como narcótica que acompaña su experiencia. Lo primero que entra lo primero que siente es el olor de las adormideras. Más adelante va a hablar, ¿no? Del beleño, todas plantas que las que no producen alucinaciones, digamos, lo que producen es un estado alterado de conciencia, ¿no? Va a decir, esas son las plantas, ¿se acuerdan? En un momento baja también y ahí las ve y se da cuenta, son todas plantas de este orden. Las que no son venenosas directamente son plantas del orden de lo alucinógeno, ¿no? O como las adormideras, que son opiáceos, ¿no? Bien. Después volvemos sobre eso, tranquilos. Acá. El perfume adormecedor y espeso. Buscas en vano una luz que te guíe. Buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos. No, no es necesario, le ruego. Camine 13 pasos hacia el frente y encontrará la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son 22 escalones. Cuéntelos. Fíjense acá hay algo interesante. Consuelo hace como una hipnosis adentro de la hipnosis. Consuelo le dice literalmente a Montero qué es lo que tiene que hacer para entrar. Esto, por otro lado, esta entrada de Montero a la casa, a todos los lectores entrenados en el género, también nos aluden en algún punto a una de las entradas como más tradicionales al género fantástico, que es Drácula. No sé si se acuerdan, Drácula, cuando Harker llega al palacio, al castillo de Drácula, Drácula también le da una serie de indicaciones, porque también tiene muchos velines sobre cómo es que hay que entrar a la casa, ¿no? Y también lo manipula, digamos, si hay algo sobre lo que trabaja el personaje del vampiro, es sobre la manipulación, también lo manipula de alguna manera desde el comienzo, ¿no? Ni bien entra Harker al castillo. Sigo. 13, derecha, 22.
El olor de la humedad, de las plantas podridas, te envolverá mientras marcas tus pasos. Primero sobre las baldosas de piedra, enseguida sobre esa madera crujiente, fofa por la humedad y el encierro. Cuentas en voz baja hasta 22 y te detienes, con la caja de fósforos entre las manos y el portafolio apretado contra las costillas. Tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo. Buscas una manija. Terminas por empujar. Fíjense que siempre la puerta la conoce primero con el olfato, ¿no? Después con el tacto. Terminas por empujar y sentir ahora un tapete bajo tus pies. Un tapete delgado, mal extendido, que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz, grisácea, filtrada, que ilumina ciertos contornos. Fíjense, no ve otra vez, ¿no? Ahora hay una nueva luz grisácea que ilumina algunos contornos, no todo. Señora, dices con voz monótona, porque crees recordar una voz de mujer. Señora, ahora a su izquierda, la primera puerta. Tenga la amabilidad. Empujas esa puerta. Ya no esperas alguna que se cierre propiamente. Ya sabes que son todas puertas de golpe. Acá hay otro indicio que en la primera lectura se nos pasa por alto. Dice, ya sabes. ¿Ya sabes por qué? Porque, bueno, ya él vivió en esa casa. Él es, probablemente cíclicamente repita esta misma serie de acciones. Él es el general Llorente, ¿no? Las luces dispersas se trenzan en tus pestañas. Quiero decir, uno en la primera lectura dice, ya sabes, bueno, abrió una puerta y ahora ya sabe que todas van a ser así. No, en realidad lo que está aludiendo el texto es a esto otro, ¿no? Y las luces dispersas se trenzan en tus pestañas como si atravesaras una tenue red de seda. Solo tienes ojos para esos muros de reflejos desiguales donde parpadean docenas de luces. Sigues, consigues, al cabo, definirlas como veladoras, colocadas sobre repisas y entre paños de ubicación asimétrica. Levemente iluminan otras luces, que son corazones de plata, frascos de cristal, vidrios enmarcados, y solo detrás de este brillo intermitente verás al fondo la cama y el signo de una mano. Fíjense acá. Acá hay el mismo recurso que usa en la muñeca reina. En primer lugar, hay algo del orden de lo lumínico que me impide conocer el espacio, ¿sí? Vengo de una luz muy oscura, entro a ese lugar, me enseguece, las luces se me enriedan en las pestañas, ¿no? A mí como lector. También, junto con Montero. Las luces me enseguecen, dejo de reconocer el espacio en el que estoy. Por otro lado, fíjense, lo primero que decíamos, ¿no? Cuando veíamos la muñeca reina, la descripción era como lo contrario de lo tranquilizador. Iba desde las muñecas despelucadas, los globos como pasas de ciruela, ¿no? Hasta el centro. Bueno, en una descripción que sin lugar a dudas a mí como lectora me desconcierta. Bueno, fíjense acá, la mano es lo último que aparece y lo que aparece es solamente una mano llamándolo desde el fondo, ¿sí? Esa cosa metonímica que vamos a ver que va a acompañar en el resto de la narración de esa escena es también altamente inquietante. Quiero decir, ¿de dónde me aso, de dónde me agarro yo como lectora para entender cómo es ese espacio? ¿Sí? Sigo. Acá. Lograrás verla cuando des la espalda a ese firmamento de luces devotas. Tropiezas al pie de la cama, debes rodearla para acercarte a la cabecera. Allí, esa pequeña se pierde en la inmensidad de la cama. Al extender la mano, no tocas otra mano, sino la piel gruesa, afieltrada, las orejas de ese objeto que roe con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos. Sonríes y acaricias al conejo que yace al lado de la mano que, por fin, toca la tuya con unos dedos. Pero voy a cortar ahí. Soy medio insoportable, ya sé. Pero observen, por favor. Fíjense, hablando de metonimia, fíjense cómo describe, por favor, vuelvo a leer esa escena que es formidable. Si hay una descripción más inquietante, tenía que decir que había un conejo arriba de la cama, ¿sí? Bastante feo, podemos pensar, puede ser medio siniestro, capaz, puesto con una buena luz correcta. Fíjense cómo lo describe. Al extender la mano no tocas otra mano, empieza con una negación, sino la piel gruesa, afieltrada, las orejas de ese objeto que roe. Es muy lejana la distancia semántica que hay entre eso y conejo, ¿sí? Con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos, también perturbador. Sonríes y acaricias al conejo. Finalmente llegaste, conejo, estuve todo este tiempo pensando que eras. Al conejo que yace al lado de la mano que por fin toca la tuya con unos dedos sin temperatura. Los dedos que tocas son sin temperatura. ¿Ven? Todo va desde el fragmento. Es imposible construir una imagen total a partir de esto. No hay certidumbre, no hay tranquilidad posible para el personaje en este contexto.
que se detienen largo tiempo sobre tu palma húmeda. La voltean y acercan tus dedos abiertos a la almohada de encajes que tocas para alejar tu mano de la otra. Felipe Montero, leí su anuncio. Sí, ya sé. Perdón, no hay asiento. Fíjense, lo que hace ella es constatar, ya sé. Nosotros después, en la segunda lectura, entendemos a qué obedece ese ya sé, ¿sí? Ya sé que soy Felipe Montero, no ya sé que leí el anuncio, ¿no? Estoy bien, no se preocupe. Está bien. Por favor, póngase de perfil, no lo veo bien. Que le dé la luz. Así, claro. Leí su anuncio. Claro, lo leyó. Se siente, claro, ¿no? Lo leyó. ¿Se siente calificado? ¿Avez-vous fait des études? A Paris, madame. Hizo sus estudios en París, madame. Acá viene toda la parte en la que habla en francés. Yo, sabrán que no es una de mis mayores habilidades, ¿no? Tengo francés de escuela secundaria que me sirve a duras penas para sobrevivir. Hay mucha controversia sobre si hay que incluir o no textos en otro idioma. Hay gente a la que le molesta. Piensen igual que para el lector de la década del 60, todavía el francés es una lengua mucho más, no sé si parecida a la lengua franca, ¿no? Como era en el siglo XIX argentino, pero una lengua que todavía hablaba mucha más gente, digamos, como segunda lengua de lo que la habla hoy. Es como, piénsenlo, si hoy estuviera escrito en inglés eso, ¿generaría la misma perturbación? Los dejo picando. Ah oui, ça m'a fait plaisir toujours d'entendre. Oui, vous savez, on est tellement habitué après. Te apartarás para que la luz combinada de la plata, la cera y el vidrio dibuje esa cofia de seda que debe recoger un pelo muy blanco y enmarcar un rostro casi infantil de tan viejo. Recién ahora llegamos a la cara de la vieja. Y fíjense además, cuando nos trata de describir esa... Veníamos de una metonimia, ¿no? De una serie de metonimias. Y cuando nos trata de describir a la vieja, nos dice un oxímoron, un rostro casi infantil de tan viejo. Describir sin describir. ¿Sí? Describa sin describir al personaje. Bien. Los apretados botones del cuello blanco que sube hasta las orejas oculta por la cofia, las sábanas y los edredones velan todo el cuerpo con excepción de los brazos, envueltos en un chal de estambre, las manos pálidas que descansan sobre el vientre. Solo puedes fijarte en el rostro, hasta que un movimiento del conejo te permite desviar la mirada y observar con disimulo esas migajas, esas costras de pan regadas sobre los edredones de seda roja, raídos y sin lustre. Me interesa, además. Me interesa todo lo que tiene que ver con el conejo, ¿no? Porque no entiendo demasiado bien su significado y por eso me interesa. Me interesa, además, en ese contexto tan gótico, ¿no? La introducción de las migajas y eso, cómo opera en los sentidos del texto, ¿no? En los sentidos que a uno se le disparan cuando lo lee. Voy al grano. No me quedan muchos años por delante, señor Montero, y por ello he preferido violar la costumbre de toda una vida y colocar ese anuncio en el periódico. ¿Sí? Por eso estoy aquí. Sí, entonces acepta. Bueno, desearía saber algo más. Naturalmente, es usted curioso. Fíjense, no lo pregunta, lo afirma. Es usted curioso. Claro, pues lo conoce, es su marido. Ella te sorprenderá observando la mesa de noche, los frascos de distinto color, los vasos, las cucharas de aluminio, los cartuchos alineados de píldoras y comprimidos, los demás vasos manchados de líquidos blancuzcos que están dispuestos en el suelo al alcance de la mano de la mujer recostada sobre esta cama baja. Entonces te darás cuenta de que es una cama apenas elevada sobre el ras del suelo, cuando el conejo salte y se pierda en la oscuridad. Le ofrezco 4.000 pesos. Sí, eso dice el aviso de hoy. Ah, entonces ya salió. Sí, ya salió. Se trata de los papeles de mi marido, el general Llorente. Deben ser ordenados antes de que muera. Deben ser publicados. Lo he decidido hace poco. Y el propio general no se encuentra capacitado para... Murió hace 60 años, señor. Son sus memorias inconclusas. Deben ser completadas antes de que yo muera. Pero yo le informaré de todo. Usted aprenderá a redactar en el estilo de mi esposo. Le bastará ordenar y leer los papeles para sentirse fascinado por esa prosa, por esa transparencia, esa... Sí, comprendo. Saga, ¿dónde está? Y sí, Saga. ¿Quién? Mi compañía. ¿El conejo? Sí, volverá. Levantarás los ojos que habías mantenido bajos y ella ya habrá cerrado los labios. Pero esa palabra, volverá, vuelves a escucharla como si la anciana la estuviese pronunciando en ese momento. Ya hay algo, ven, del orden de lo temporal, algo que parece como cíclico, ¿no? Como la idea misma como del eco, una especie de desfasaje. Permanecen inmóviles. Tú miras hacia atrás, te ciega el brillo de la corona parpadeante de objetos religiosos. Cuando vuelves a mirar a la señora, sientes que sus ojos se han abierto desmesuradamente y que son claros
líquidos, inmensos, casi del color de la córnea amarillenta que los rodea, de manera que solo el punto negro de la pupila rompe esa claridad perdida. Minutos antes, en los pliegues gruesos de los párpados caídos, como para proteger esa mirada que ahora vuelve a esconderse, a retraerse, piensas, en el fondo de su cueva seca. Fíjense, y antes que trabajé con la descripción de este personaje de modo tan elusivo, ¿no? Desde la metonimia, desde el oxímoron, fíjense, le dedica 2, 3, 4, 5, en mi libro son 7 renglones a hablar sobre la mirada. Y también es una descripción que no describe, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos sobre esa mirada cuando terminamos de leer esa descripción? Nada, solo sé una sensación, ¿no? Que genera esa mirada. Entonces se quedará usted, su cuarto está arriba, allí sí entra la luz. Quizás, señora, sería mejor que no la importunara. Yo puedo seguir viviendo donde siempre y revisar los papeles en mi propia casa. Mis condiciones son que viva aquí. No queda mucho tiempo. No sé. Aura, la señora se moverá por primera vez desde que tú entraste a su recámara. Al extender otra vez su mano, tú sientes esa respiración agitada a tu lado, y entre la mujer y tú se extiende otra mano que toca los dedos de la anciana. Miras a un lado y la muchacha está allí. Esa muchacha que no alcanzas a ver de cuerpo entero porque está tan cerca de ti y su aparición fue imprevista, sin ningún ruido. Ni siquiera los ruidos que no se escuchan, pero que son reales porque se recuerdan inmediatamente, porque a pesar de todo son más fuertes que el silencio que los acompañó. 2 cosas sobre este párrafo. En primer lugar, Aura tampoco la llega a ver bien, ¿sí? ¿Por qué? De todas las dificultades técnicas que tiene en esa casa, que no ve porque hay mucha luz o hay poca luz, que no ve porque solo ve un fragmento del cuerpo y demás, no ve porque está demasiado cerca, Aura, ¿sí? Está pegada a él y apareció de golpe y no llega a verla. Hago hincapié en esto porque a partir de este no saber es que se genera la vacilación del fantástico, ¿sí? Él no sabe y nosotros no sabemos, ¿sí? Junto con él. Y fíjense lo siguiente, la reflexión está, ni siquiera los ruidos que no se escuchan, pero que son reales, porque se recuerdan inmediatamente, porque a pesar de todo son más fuertes que el silencio que los acompañó. Fíjense, hay una parte de la muñeca reina, cuando habla de los recuerdos, primero entrevistos en los sueños y demás, que tiene casi, les diría, como la misma sintaxis de esto. Y que también, como en este caso, es casi como una especie como de clave de lectura para el texto. Le dije que regresaría. ¿Quién? Aura, mi compañera, mi sobrina. Fíjense, ¿no? Primero la confusión con la coneja. Él le había hablado de la coneja y él está hablando de Aura. Ya, ahí hablando de los dobles. Después, Aura, mi compañera, mi sobrina. Buenas tardes. La joven inclinará la cabeza y la anciana, al mismo tiempo que ella, remedará el gesto. La mímesis mecánica está desde el comienzo, ¿sí? Ahora digo para ustedes, que recién también, igual que yo, en los siguientes capítulos nos dimos cuenta que ellas dos son la misma persona. Fíjense que está desde el mismo momento, hacen lo mismo, dicen lo mismo, ¿no? Los 2 personajes. Es el señor Montero, va a vivir con nosotras. Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue. La muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre un muslo. No te mira. Abre los ojos poco a poco, como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola. Otra vez, la descripción que no describe. Tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes, idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin embargo, no te engañas. Esos ojos fluyen, se transforman como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. Sí, voy a vivir con ustedes. Entonces, de la reticencia, decir, no, bueno, qué sé yo, ahí conoce a Aura y se convence inmediatamente de vivir junto con ellos. Otra vez una forma elusiva de presentar la acción. Si él hubiese dicho, bueno, y ahí se convenció, ¿sí? La vio a Aura y dijo, sí, se enamoró. Sin embargo, esta forma elusiva me pareció mucho más interesante. Vamos ahora sobre el último, ¿sí? No vamos a leerlo entero, quédense tranquilos. No sé cuánto llevo hablado, espero que no mucho. 5. Duermes cansado. ¿Se acuerdan? La última escena es entonces, ellos dos tienen sexo, Aura y Felipe, y él de golpe ve en esta escena que es como el colmo de lo siniestro, explota lo siniestro por el aire. La vieja está en un costado del cuarto, ¿sí? Nosotros sabemos por qué. Felipe, que es medio duro de entender, Felipe, para nuestra desesperación, no se da cuenta todavía. Duermes cansado, insatisfecho.
Ya en el suelo sentiste esa vaga melancolía, esa opresión en el diafragma, esa tristeza que no se deja apresar por tu imaginación. Dueño de la recámara de Aura, duermes en la soledad, lejos del cuerpo que creerás haber poseído. Al despertar, buscas otra presencia en el cuarto y sabes que no es la de Aura la que te inquieta, sino la doble presencia de algo que fue engendrado la noche pasada. Esto, bueno, un poco, fíjense, todo esto es lo que usa Mendoza cuando habla del tema de la duplicidad, ¿no? Te llevas las manos a las sienes tratando de calmar tus sentidos en desarreglo. Esa tristeza vencida te insinúa en voz baja, en el recuerdo inasible de la premonición, que buscas a tu otra mitad, que la concepción estéril de la noche pasada engendró tu propio doble, ¿no? Hablando de tematizar, trabajar sobre el tema del cuento. Y ya no piensas porque existen cosas más fuertes que la imaginación. La costumbre, que te obliga a levantarte, buscar un baño anexo a esa recámara, no encontrarlo, salir restregándote los párpados, subir al segundo piso saboreando la acidez pastosa de la lengua, entrar a tu recámara acariciándote las mejillas de cerdas revueltas, dejar correr las llaves de la tina e introducirte en el agua tibia, dejarte ir, no pensar más. Y cuando te estés secando, recordarás a la vieja y a la joven que te sonrieron abrazadas antes de salir juntas, abrazadas. Te repites que siempre cuando están juntas hacen exactamente lo mismo. Se abrazan, sonríen, comen, hablan, entran, salen al mismo tiempo, como si una imitara a la otra. Ahí está la desesperación del lector. ¿Pero no te das cuenta? Te cortas ligeramente la mejilla pensando estas cosas mientras te afeitas, haces un esfuerzo para dominarte. Terminas tu aseo contando los objetos del botiquín, los frascos y tubos que trajo de la casa de huéspedes el criado al que nunca has visto. Eso también es medio draculesco. Murmuras los nombres de esos objetos, los tocas, lees las indicaciones de uso y contenidos, pronuncias la marca de fábrica. Fíjense, prendido a esos objetos para olvidar lo otro, lo sin nombre, sin marca, sin consistencia racional. Esa alternancia me gusta, ¿no? O sea, está como en eso que le provoca a él mucha desazón, porque es en definitiva confiar de todo el sistema ontológico que organiza su vida, ¿no? Confiar de lo real, en definitiva, y en contraposición a eso, lees la marca, las etiquetas de los frascos, ordena, ve, ¿no? Algo bien, una actividad racional. ¿Qué espera de ti, Aura? Acabas por preguntarte, cerrando de un golpe el botiquín. ¿Qué quiere? Te contesta el ritmo sordo de esa campana que se pasea a lo largo del corredor, advirtiéndote que el desayuno está listo. Caminas con el pecho desnudo a la puerta abierta. Al abrirla, encuentras a Aura. Será Aura porque viste la tafeta verde de siempre, aunque un velo verdoso oculte sus facciones. Tomas con la mano la muñeca de la mujer, esa muñeca delgada que tiembla. El desayuno está listo, te dirá con la voz más baja que has escuchado. Aura, basta ya de engaños. ¿Engaños? Dime si la señora Consuelo te impide salir, hacer tu vida. Y hay uno que decía, ya había entendido algo y ahora... Dice, no entendiste nada. Hacer tu vida. ¿Por qué ha de estar presente cuando tú y yo? Dime que te irás conmigo en cuanto... ¿Irnos? ¿A dónde? Afuera, al mundo. A vivir juntos. No puedes sentirte encadenada para siempre a tu tía. ¿Por qué esa devoción? ¿Tanto la quieres? Creerla. Sí, ¿por qué te has de sacrificar así? Quererla. Ella me quiere a mí. Ella se sacrifica por mí. Pero es una mujer vieja, casi un cadáver. Tú no puedes... Ella tiene más vida que yo. Y sí, ella existe, vos no. Sí, es vieja. Ya les dije que si no lo habían leído... Por favor. Sí, es vieja, es repulsiva. Felipe, no quiero volver. No quiero ser como ella, otra. Trata de enterrarte en vida. Tienes que renacer, Aura. Hay que morir antes de renacer. No entiendes. Olvida, Felipe, tenme confianza. Si me explicaras, tenme confianza. Ella va a salir hoy todo el día. ¿Ella? Sí, la otra. Me encantó ese, la otra. ¿Va a salir? Pero si nunca. Sí, a veces sale. Hace un gran esfuerzo y sale. Hoy va a salir. Todo el día. Tú y yo podemos irnos. Si quieres. No, quizá todavía no. Estoy contratado para un trabajo. Cuando termine el trabajo, entonces sí. Ah, sí. Ella va a salir todo el día. ¿Podemos hacer algo? ¿Qué? Te espero esta noche en la recámara de mi tía. Te espero, como siempre. Te dará la espalda, seguirá tocando esa campana. Fíjense como dice como siempre, ¿no? Nunca lo había esperado en la recámara de la tía. Ahí está otra clave de lectura.
Seguirá tocando esa campana como los leprosos que con ella pregonan su cercanía, advierten a los incautos, aléjate, aléjate. Tú te pones la camisa y el saco, sigues el ruido espaciado de la campana que se dirige enfrente de ti hacia el comedor. Dejas de escucharlo al entrar a la sala. Viene hacia ti, jorobada, sostenida por un báculo nudoso, la viuda de Llorente, que sale del comedor, pequeña, arrugada, vestida con ese traje blanco, ese velo de gasa teñida, rasgada, pasa a tu lado sin mirarte, sonándose con un pañuelo, sonándose y escupiendo continuamente y murmurando. Es una genia, pasa vestida de novia. Y tosiendo y escupiendo. Es muy genia. Me vuelve loca, Consuelo. Hoy no están en casa, señor Montero. Confío en su trabajo. Adelante usted. Las memorias de mi esposo deben ser publicadas. Se alejará pisando los tapetes con sus pequeños pies de muñeca antigua, apoyada en ese bastón. Aparte, perdón, pero estoy pensando, también la mujer trágica, la novia trágica, ¿no? La mujer vestida de novia, vinculada a una tragedia, también tiene como una tradición dentro de la literatura fantástica. Y de hecho, fíjense que cuando lean La desdichada lo van a ver también, ¿no? Es uno de los atuendos de La desdichada. Acá. Se alejará pisando los tapetes con sus pequeños pies de muñeca antigua, apoyada en ese bastón, escupiendo, estornudando, como si quisiera expulsar algo de sus vías respiratorias, de sus pulmones congestionados. Tú tienes la voluntad de no seguirla con la mirada. Dominas la curiosidad que sientes ante ese traje de novia amarillento, extraído del fondo del viejo baúl que está en la recámara. Apenas pruebas el café negro y frío que te espera en el comedor. Permaneces una hora sentado en la vieja y alta silla ojival, bien gótico todo, fumando, esperando los ruidos que nunca llegan, hasta tener la seguridad de que la anciana ha salido de la casa y no podrá sorprenderte. Porque en el puño, apretada, tienes desde hace una hora la llave del arcón. Y ahora te diriges, sin hacer ruido, a la sala, al vestíbulo, donde esperas 15 minutos más. Tu reloj te lo dirá, con el oído pegado a la puerta de Doña Consuelo. La puerta que enseguida empujas levemente hasta distinguir detrás de la red de araña de esas luces devotas la cama vacía, revuelta, sobre la que la coneja roe sus zanahorias crudas. La cama, siempre rociada de migajas, que ahora tocas, como si creyeras que la pequeñísima anciana pudiese estar escondida entre los pliegues de las sábanas. Caminas hasta el baúl colocado en el rincón, pisas la cola de una de esas ratas que chilla, se escapa de la opresión de tu suela, corre a dar aviso a las demás ratas cuando tu mano acerca la llave de cobre a la chapa pesada, enmohecida, que rechina cuando introduces la llave. Apartas el candado, levantas la tapa y escuchas el ruido de los goznes enmohecidos. 2 veces enmohecidos en la misma oración. Sustraes el tercer folio, cinta roja, de las memorias, y al levantarlo encuentras esas fotografías viejas, duras, comidas de los bordes, que también tomas, sin verlas. Apretando todo el tesoro contra tu pecho, huyendo sigilosamente sin cerrar siquiera el baúl, olvidando el hambre de las ratas para traspasar el umbral, cerrar la puerta, recargarte contra la pared del vestíbulo, respirar normalmente, subir a tu cuarto. Allí leerás los nuevos papeles, la continuación, las fechas de un siglo en agonía. El general Llorente habla con su lenguaje más florido de la personalidad de Eugenia de Montijo, vierte todo su respeto hacia la figura de Napoleón el Pequeño, exhuma su retórica más marcial para anunciar la guerra franco-prusiana, llena páginas de dolor ante la derrota, arenga a los hombres de honor contra el monstruo republicano, ve en el general Boulanger un rayo de esperanza, suspira por México. Siente que en el caso Dreyfus el honor, siempre el honor del ejército, ha vuelto a imponerse. Es genial porque cuenta un montón de cuestiones históricas, el caso Dreyfus, que es el del que habla Émile Zola en J'accuse, ¿no? Yo acuso. Y parece que siempre está del lado de los malos, Llorente. Las hojas amarillas se quiebran bajo tu tacto, ya no las respetas. Ahora solo buscas la nueva aparición de la mujer de ojos verdes. Cita. Sé por qué lloras a veces, Consuelo. No te he podido dar hijos, a ti que irradias la vida. Fin de cita. Y después, Consuelo, no tientes a Dios. Debemos conformarnos. ¿No te basta mi cariño? Yo sé que me amas, lo siento. No te pido conformidad, porque ello sería ofenderte. Te pido tan solo que veas en ese gran amor que dices tenerme algo suficiente. Algo que puede llenarnos a los dos sin necesidad de recurrir a la imaginación enfermiza. Imaginación enfermiza. Y en otra página, le advertí a Consuelo que esos brebajes no sirven para nada. Ella insiste en cultivar... Perdón, que me perdí, Ella insiste en cultivar sus propias plantas en el jardín. Ahí está la explicación.
Dice que no se engaña. Las hierbas no la fertilizarán en el cuerpo, pero sí en el alma. Más tarde, la encontré delirante, abrazada a la almohada. Gritaba, sí, 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 he podido, la he encarnado, puedo convocarla, puedo darle vida con mi vida. Tuve que llamar al médico. Me dijo que no podría calmarla precisamente porque ella está bajo el efecto de narcóticos, no de excitantes. Fíjense qué interesante. Bueno, leo la última. Y al final, cita, hoy le descubrí en la madrugada caminando sola y descalza a lo largo de los pasillos. Quise detenerla. Pasó sin mirarme, pero sus palabras iban dirigidas a mí. No me detengas, dijo. Voy hacia mi juventud. Mi juventud viene hacia mí. Entra ya, está en el jardín, ya llega. Fíjense qué interesante, dice, cierra diciendo, Consuelo, pobre Consuelo. Consuelo, también el demonio fue un ángel antes. Fíjense qué interesante cómo él lo que asume Llorente, que el problema de Consuelo, todo se basa en que Consuelo no puede tener hijos, ¿no? Y en realidad lo que Consuelo está tratando de hacer es de perpetuarse a sí misma mediante la existencia de esta otra yo. Hay ahí una reflexión interesante sobre la maternidad, ¿no? Algo que se desprende interesante también para pensar en eso. No habrá más. Allí terminan las memorias del general Llorente. Consuelo, Le Démon o Siete, un ange errante, lo mismo, ¿no? Consuelo, el demonio también fue un ángel antes. Y detrás de la última hoja, los retratos. El retrato de ese caballero anciano vestido de militar, la vieja fotografía con las letras en la esquina, Moulin, Photograph 35, Boulevard Haussmann, y la fecha, 1894. Y la fotografía de Aura con sus ojos verdes, su pelo negro recogido en bucles, reclinada sobre esa columna dórica, con el paisaje pintado al fondo, el paisaje de Loreley en el Rin, el traje abotonado hasta el cuello, el pañuelo en una mano, el polizón. Aura y la fecha, 1876, escrita con tinta blanca detrás, sobre el cartón doblado del daguerrotipo. Esa letra de araña, me encanta la letra de araña. Fait pour notre 10e anniversaire de mariage, hecho para nuestro 10º aniversario de casamiento. Y la firma con la misma letra, Consuelo Llorente. Verás en la tercera foto a Aura en compañía del viejo, ahora vestido de paisano, sentados ambos en una banca en un jardín. La foto se ha arrugado un poco. Aura no se verá tan joven como en la primera fotografía, pero es ella. Es él. Eres tú. ¡Chan! Levantando la cabeza, ¿no? El momento de levantar la cabeza. Pegas esas fotografías a tus ojos, las levantas hacia el tragaluz, tapas con una mano la barba blanca del general Llorente, lo imaginas con el pelo negro y siempre te encuentras borrado, perdido, olvidado, pero tú. ¿Ven lo que hizo? Ahí está como condensado el mecanismo que decíamos antes, ¿no? Él comprueba, no, mirá, es Consuelo, es Aura, perdón, en 1876, mirá, es Aura, firma y dice Consuelo. Y en realidad lo que está planeando es esto, es la cachetada. Ahora no se verá tan joven como en la primera foto, pero es ella. Y uno dice, por fin se dio cuenta, ¿no? Es él, eres tú. Y ahí es donde decimos, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? La cabeza te da vueltas, inundada por el ritmo de ese vals lejano que suple la vista, el tacto, el olor de plantas húmedas y perfumadas. Caes agotado sobre la cama, te tocas los pómulos, los ojos, la nariz, como si temieras que una mano invisible te hubiese arrancado la máscara que has llevado durante 27 años. Fíjense qué rápido la máscara pasa a ser la existencia, que hasta hace poco era su existencia real, ¿sí? Y ahí se da cuenta, es una máscara lo que he llevado durante todo este tiempo. Esas facciones de goma y cartón que durante un cuarto de siglo han cubierto tu verdadera faz, tu rostro antiguo, el que tuviste antes y habías olvidado. Escondes la cara en la almohada tratando de impedir que el aire te arranque las facciones que son tuyas, que quieres para ti. Permaneces con la cara hundida en la almohada, con los ojos abiertos detrás de la almohada, esperando lo que ha de venir, lo que no podrás impedir. No volverás a mirar tu reloj, ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana. Esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas inventadas para engañar el verdadero tiempo, el tiempo que corre con la velocidad insultante, mortal, que ningún reloj puede medir. Una vida, un siglo, 50 años. Ya no te será posible imaginar esas medidas mentirosas. Ya no te será posible tomar entre las manos ese polvo sin cuerpo. Bien, nosotros vamos a quedar acá. Lo último que queda es la escena de cuando él va finalmente al cuarto y abraza al cuerpo de la anciana Consuelo, ¿no? Devenida en Aura en su progresivo deteriorarse. Bien, dicho esto, entonces
Para hoy les dejo también una consigna. Prometo que voy a aflojar con las consignas. La próxima no van a tener consignas, creo. Les dejo, decía, una consigna. Una consigna es un poco volada. Espero que les guste. La consigna dice lo siguiente. La voy a leer con ustedes. Comienza con una cita. Dice, lees este anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a vos, a nadie más. Vos releerás. Se solicita estudiante de la carrera de formación del escritor. Preferentemente vecino de donde vivan ustedes. Tantos pesos mensuales. Fíjense cuánto necesitan ustedes, con cuánto están tentados, con cuánto se sienten tentados. Comida y habitación cómoda. Solo falta tu nombre. Solo falta que en las letras más grandes y llamativas del aviso informen. Se solicita, en este caso, por ejemplo, Victoria Rigiroli. Avenida de Mayo 170. Acuda en persona. No hay teléfono. Bien, ese es el final de la cita, que por supuesto es el comienzo de Aura. Lo que busco es que ustedes entonces... voy a leer el final. Dice, continuar el relato por lo menos hasta conocer a Carlos Fuentes, el anciano artífice de tan curioso aviso. El que escribe el texto es un tal Carlos Fuentes, ustedes lo van a ir a conocer, vive acá en Avenida de Mayo 170, lo van a ir a conocer. Me interesa que entonces narren ese encuentro y me interesa que ese encuentro esté escrito en segunda persona, ¿sí? Esa es condición sine qua non, ¿sí? ¿Pueden hacer otras cosas con el texto? Sí, por supuesto. Tienen casi total libertad. Lo que sí, el texto tiene que sí o sí estar escrito en segunda persona. ¿Sí? Dicho esto, entonces, me temo que la clase fue bastante más larga de lo que pensé que iba a ser. Les pido perdón por eso. Nos vemos en la próxima clase con algo que sí, ya supongo que va a ser más breve, que va a ser la desdichada. Y espero que estén muy bien. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me escriben y me cuentan. ¿Sí? Nos vemos.